La chica pidió dormir en el sofá, pero el millonario la llevó a la cama y dijo, «Confía en mí». ¿Qué pasó después esa noche? Suscríbete al canal y descúbrelo todo. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas del pequeño departamento en la colonia Roma Norte, creando un ritmo melancólico que parecía sincronizarse con los latidos acelerados del corazón de Sofía Herrera. Sentada en el borde de su cama, sostenía entre sus manos temblorosas la carta de desalojo que había encontrado deslizada bajo su puerta esa mañana. Las palabras se difuminaban ante sus ojos llenos de lágrimas. Tiene 15 días para desocupar el inmueble por falta de pago. No puede ser, no ahora, murmuró dejando caer la carta al suelo. 3 semanas habían pasado desde que la pequeña agencia de diseño gráfico donde trabajaba había cerrado sus puertas de manera repentina. Su jefe, Carlos, había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo los últimos 2 meses de salario que le debía a todo el equipo. Sofía había agotado sus ahorros, vendido todo lo que tenía valor y había tocado todas las puertas posibles buscando trabajo, pero la industria creativa en México estaba atravesando una crisis profunda. Su teléfono vibró sobre la mesa de noche. Era un mensaje de su hermana menor, Andrea, desde Puebla. «Sofi, ¿cómo estás? Mamá pregunta si necesitas que le pidamos dinero prestado a tía Carmen otra vez». Sofía cerró los ojos con fuerza. Su familia ya había hecho demasiado por ella. Su madre, una trabajadora doméstica, y su padre, un mecánico, habían sacrificado mucho para que ella pudiera estudiar diseño gráfico en la Ciudad de México. No podía pedirles más, no cuando apenas tenían lo suficiente para sobrevivir. «Estoy bien, no se preocupen. Pronto tendré noticias de trabajo», respondió mintiendo con la facilidad que da la desesperación. La tarde transcurrió en una bruma de búsquedas infructuosas en portales de empleo y llamadas que terminaban en «te contactaremos pronto». Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los edificios de la Roma Norte, Sofía se encontró caminando sin rumbo por las calles empedradas del barrio, tratando de aclarar su mente. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Un número desconocido. «¿Sofía Herrera?», preguntó una voz femenina con acento refinado. «Sí, soy yo. Habla Patricia Vázquez, asistente ejecutiva del señor Alejandro Mendoza. Obtuve tu número a través de Carlos Ruiz, quien trabajó con nosotros hace un par de años. Necesitamos una organizadora de eventos de emergencia para mañana por la noche. ¿Estarías disponible?». Sofía se detuvo en seco. Carlos Ruiz había sido su jefe 3 trabajos atrás, en una empresa de marketing que había cerrado hace 2 años. Sí, estaría disponible. ¿Qué tipo de evento? Una gala benéfica para la Fundación Mendoza. Nuestro coordinador original tuvo una emergencia familiar y necesitamos a alguien que pueda encargarse de los detalles de última hora. El pago son 15,000 pesos, transferencia inmediata si acepta. El corazón de Sofía se aceleró. Era exactamente lo que necesitaba para pagar la renta y ganar tiempo para encontrar un trabajo estable. «Acepto», respondió sin dudar. «Perfecto. Mañana a las 8:00 a.m. necesito que esté en las oficinas de Mendoza Desarrollos, en Polanco. Le enviaré la dirección por mensaje. Será un día intenso, pero confío en que podrá manejarlo». Después de colgar, Sofía se sintió por primera vez en semanas como si pudiera respirar completamente. Corrió de vuelta a su departamento. Sacó su única falda formal del closet y la plancha que había estado a punto de vender la semana anterior. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, logró dormir con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas comenzarían a mejorar. La Torre Mendoza se alzaba imponente contra el cielo gris de la Ciudad de México, sus 40 pisos de cristal y acero reflejando las nubes cargadas de lluvia que amenazaban con descargar en cualquier momento. Sofía se detuvo en la acera de la avenida Presidente Masaryk, sintiendo cómo su estómago se contraía por los nervios. Nunca había trabajado en un evento de esta magnitud, y mucho menos para una de las familias más poderosas del país. «Buenos días. Vengo a ver a Patricia Vázquez», le dijo al recepcionista del lobby, un hombre elegante que la evaluó de arriba abajo con discreción profesional. «Piso 38, elevador ejecutivo. La señora Vázquez la está esperando». El ascenso fue silencioso, pero Sofía pudo sentir cómo cada piso que subía la alejaba más de su mundo conocido.
Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un espacio que parecía sacado de una revista de arquitectura. Pisos de mármol, obras de arte contemporáneo y una vista panorámica de la ciudad que quitaba el aliento. ¿Sofía Herrera? Una mujer de unos 45 años, impecablemente vestida con un traje sastre azul marino, se acercó con una sonrisa profesional. Soy Patricia Vázquez. Gracias por venir con tan poco tiempo de anticipación. Gracias por la oportunidad, señora Vázquez. Vamos directo al grano. Esta noche tendremos 200 invitados en el salón principal del Hotel Four Seasons. La gala comenzará a las 8:00 p.m. y el objetivo es recaudar fondos para nuestro programa de vivienda social en comunidades marginadas. Necesito que supervise la coordinación con los proveedores, el montaje y que todo fluya sin contratiempos. Patricia le entregó una carpeta llena de contactos, horarios y especificaciones técnicas. Sofía hojeó los documentos rápidamente, sintiendo cómo su confianza se fortalecía al ver que, a pesar de la escala, los principios organizativos eran los mismos que había manejado en eventos más pequeños. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó Sofía. El señor Mendoza será el anfitrión principal. Es particular con los detalles. Le gusta que todo sea perfecto, pero confío en que podrá manejarlo. Justo en ese momento, se escuchó la voz de un hombre desde la oficina contigua. «Patricia, ¿ya llegó la coordinadora?» «Sí, señor Mendoza. Sofía Herrera, como le comenté». Alejandro Mendoza emergió de su oficina y Sofía sintió como si el aire se volviera más denso. Era alto, probablemente 1.85 metros, con cabello negro ligeramente despeinado y ojos color miel que parecían analizarlo todo con una intensidad desconcertante. Vestía un traje gris oscuro que le quedaba como si hubiera sido diseñado específicamente para él, lo cual probablemente era cierto. «Señorita Herrera», extendió su mano, «espero que esté preparada para un día desafiante». «Completamente preparada, señor Mendoza», respondió Sofía tratando de mantener la voz firme mientras estrechaba su mano. La calidez de su toque la sorprendió. «Bien, Patricia le dará todos los detalles. Yo estaré en reuniones hasta las 6:00 p.m., pero si surge algún problema urgente, no dude en interrumpirme». «Entendido». Alejandro la estudió por un momento más, como si estuviera evaluando algo que no podía identificar. «Una cosa más, señorita Herrera. Esta gala no es solo un evento social. Para muchas familias representa la diferencia entre tener un hogar digno o seguir viviendo en condiciones precarias. Cada detalle importa porque cada peso recaudado importa». Sofía sintió una conexión inesperada con esas palabras. Ella conocía muy bien lo que significaba vivir al borde de la precariedad. «No la defraudaré, señor Mendoza». Por un instante, algo cambió en la expresión de Alejandro. La intensidad de su mirada se suavizó ligeramente, como si hubiera reconocido algo familiar en ella. «Estoy seguro de que no», respondió antes de regresar a su oficina. Patricia la acompañó hasta el elevador, proporcionándole los últimos detalles y el cronograma del día. «Una última cosa, Sofía. El señor Mendoza puede parecer intimidante, pero realmente se preocupa por hacer las cosas bien. Ha dedicado los últimos 5 años de su vida a estos proyectos sociales después de algunos cambios importantes en su vida». Mientras el elevador descendía, Sofía se sintió intrigada por el comentario de Patricia. Había algo en Alejandro Mendoza que no cuadraba con la imagen típica de un empresario millonario. Había una profundidad en sus ojos, una seriedad que parecía ir más allá de los negocios, pero no tenía tiempo para especular. Tenía menos de 12 horas para organizar un evento que podría salvar su situación financiera y, aparentemente, cambiar la vida de muchas familias. Salió del edificio con determinación renovada, sin saber que esa noche cambiaría todo para ella también. El salón principal del Hotel Four Seasons había sido transformado en un espacio elegante y acogedor. Sofía había supervisado cada detalle durante las últimas 10 horas. Las mesas redondas vestidas con manteles color marfil, los centros de mesa con flores mexicanas tradicionales como cempasúchil y bugambilias, y las pantallas LED que proyectaban imágenes de los proyectos de vivienda social que la Fundación Mendoza había desarrollado en comunidades de Ecatepec y Nezahualcóyotl. «Los meseros están listos. El sistema de sonido funciona perfectamente.
Y la subasta silenciosa ya tiene las primeras ofertas, reportó Sofía a Patricia, quien revisaba su checklist con satisfacción. Excelente trabajo, Sofía. El señor Mendoza llegará en 20 minutos. Los primeros invitados ya están en el lobby. Sofía se dirigió al baño para hacer una última verificación de su apariencia. Se había puesto su único vestido formal, un vestido negro sencillo que había comprado para su graduación 3 años atrás. Aunque no era de diseñador como los que seguramente usarían las invitadas, le quedaba bien y la hacía sentir profesional. Cuando regresó al salón, la atmósfera había cambiado completamente. Los invitados comenzaban a llegar, empresarios, políticos, artistas y figuras prominentes de la sociedad mexicana. Sofía observó desde un costado, coordinando discretamente con los meseros y el personal del hotel, cuando una voz familiar la sobresaltó. «Señorita Herrera, el lugar se ve impresionante». Se giró para encontrarse con Alejandro Mendoza, quien había cambiado su traje gris por un smoking negro impecable, pero lo que más la impactó fue su expresión. Había una mezcla de nerviosismo y determinación en sus ojos que no había visto esa mañana. «Gracias, señor Mendoza. Todos los proveedores cumplieron a tiempo y el cronograma está marchando perfectamente. Me da mucho gusto escuchar eso. Este evento...» Hizo una pausa, observando a los invitados que se mezclaban con copas de champán en las manos. «Es muy importante para mí, para nosotros, para las familias que se beneficiarán». Sofía notó que había algo personal en su voz, como si estuviera hablando de algo más profundo que solo recaudar fondos. Si no es indiscreción, ¿qué lo motivó a crear esta fundación? Alejandro la miró por un momento como si estuviera decidiendo cuánto compartir. «Hace 5 años perdí a mi padre. Heredé todo esto». Hizo un gesto que abarcaba no solo el evento, sino todo el imperio empresarial. «Pero también heredé la responsabilidad de hacer algo significativo con ello. Mi padre construyó desarrollos habitacionales de lujo, pero yo quería construir hogares para quienes realmente los necesitan». Antes de que Sofía pudiera responder, Patricia se acercó. «Señor Mendoza, es hora de su discurso de bienvenida». «Por supuesto. Señorita Herrera, espero que pueda quedarse para escuchar. Me gustaría conocer su opinión después». Sofía se ubicó en un rincón del salón, mientras Alejandro subía al pequeño escenario. Cuando comenzó a hablar, su voz se proyectó con una pasión que transformó todo el ambiente. «Buenas noches, amigos. Hace poco más de un año, conocí a la familia Rodríguez en Ecatepec. Vivían en una casa de lámina de 20 metros cuadrados, 5 personas compartiendo un espacio que muchos de nosotros consideraríamos un closet. Pero lo que me impactó no fue la precariedad de sus condiciones, sino la dignidad con la que enfrentaban cada día y la esperanza que mantenían viva». El salón se había quedado en silencio absoluto. Sofía sintió que sus ojos se humedecían. Hoy la familia Rodríguez vive en una casa de 80 metros cuadrados, con 3 habitaciones, agua potable permanente y electricidad estable. Los hijos van a la escuela sin preocuparse por las goteras cuando llueve. Eso es lo que hacemos aquí. No damos caridad, construimos dignidad. Los aplausos fueron espontáneos y prolongados. Sofía vio cómo varios invitados se acercaban a las mesas de donación después del discurso y cómo otros aumentaban sus ofertas en la subasta silenciosa. El resto de la velada transcurrió sin contratiempos. Los números finales superaron las expectativas. 2.8 millones de pesos recaudados, suficiente para construir 35 casas nuevas. Sofía se sintió parte de algo más grande que ella misma. Cuando los últimos invitados se fueron, cerca de la medianoche, Sofía supervisó la limpieza final del salón. Estaba agotada pero satisfecha. Había logrado algo importante y por primera vez en semanas se sentía orgullosa de su trabajo. «Señorita Herrera». Se giró para encontrar a Alejandro, quien se había quitado la corbata y tenía el primer botón de la camisa desabrochado. Se veía más relajado, más humano. «Señor Mendoza, ¿necesita algo más?» «Sí, necesito darle las gracias. Este evento fue excepcional. Usted logró que todo fluyera de manera perfecta, y eso permitió que los invitados se concentraran en lo realmente importante, las familias que vamos a ayudar. Fue un honor ser parte de esto. Me gustaría ofrecerle algo más permanente. Estamos expandiendo el equipo de la fundación
Y creo que usted sería perfecta para coordinar nuestros eventos futuros. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Era exactamente lo que necesitaba. Pero algo en su interior le decía que trabajar tan cerca de Alejandro Mendoza podría ser más complicado de lo que imaginaba. Es una oferta muy generosa, señor Mendoza. ¿Podría darme unos días para pensarlo? Por supuesto. Tome el tiempo que necesite. Sofía salió del Hotel Four Seasons, cerca de la 11 a.m., con una sensación de logro que no había experimentado en meses. Las calles de Polanco estaban prácticamente vacías, y el aire fresco de la madrugada le ayudó a procesar todo lo que había vivido en las últimas 17 horas. Había tomado un Uber para llegar al hotel esa mañana, pero ahora, con el pago de 15,000 pesos ya depositado en su cuenta, decidió tomar el último metro hacia la Roma Norte. El dinero le alcanzaría para pagar la renta y comprar comida para las próximas semanas. Pero más importante aún, había conocido a alguien que podría cambiar su futuro profesional. Mientras esperaba el tren en la estación Polanco, su teléfono vibró con un mensaje de Patricia. «Excelente trabajo hoy». El señor Mendoza quedó muy impresionado. Espero su respuesta sobre la oferta de trabajo. Sofía sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía valiosa profesionalmente. Pero también había algo más, algo que no quería admitir completamente. La manera en que Alejandro Mendoza la había mirado cuando hablaba sobre las familias que ayudaban, la sinceridad en su voz cuando habló de su padre, la conexión que había sentido cuando él le preguntó su opinión sobre el evento. El tren llegó casi vacío. Sofía se acomodó en un asiento junto a la ventana y observó cómo las luces de la ciudad pasaban rápidamente. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no notó inmediatamente que su teléfono estaba sonando. «Bueno», contestó sin revisar el número. «Señorita Herrera, habla Alejandro Mendoza. Disculpe la hora, pero hay un problema». Sofía se incorporó en su asiento, alarmada. «¿Qué sucede?» «Hay una tormenta tropical aproximándose a la Ciudad de México. Los pronósticos indican que llegará en las próximas 2 horas y será particularmente intensa. Los transportes públicos suspenderán servicios después de las 2:00 a.m. como medida preventiva». Sofía miró su reloj. Eran la 1:30 a.m. y apenas iba llegando a la estación Insurgentes. Aún le faltaban 3 estaciones para llegar a su destino. «Yo creo que podré llegar a tiempo a mi casa». «¿Dónde se encuentra ahora?» «En el metro, llegando a Insurgentes». «Eso está muy lejos de la Roma Norte». «Señorita Herrera, no quiero ser alarmista, pero esta tormenta podría ser peligrosa». Las calles se inundan rápidamente en esta época del año. Como si el universo quisiera confirmar sus palabras, Sofía pudo escuchar el sonido de la lluvia comenzando a golpear contra las ventanas del tren subterráneo cuando éste pasó por una sección elevada. «¿Qué me sugiere?» «Tengo mi casa en las lomas de Chapultepec. Está cerca de donde se encuentra ahora y es segura. Podría quedarse ahí hasta que pase la tormenta mañana por la mañana». Sofía sintió que se le aceleraba el pulso. La propuesta era lógica desde el punto de vista de seguridad, pero algo en su interior le decía que pasar la noche en casa de Alejandro Mendoza podría cambiar muchas cosas. «Señor Mendoza, no quiero causarle molestias. Puedo buscar un hotel cerca de aquí. Los hoteles de la zona estarán llenos o cerrados por la tormenta. Señorita Herrera, por favor, no lo vea como una imposición. Usted trabajó increíblemente duro hoy para ayudar a mi fundación. Es lo mínimo que puedo hacer para asegurarme de que llegue a casa sana y salva mañana». El tren se detuvo en la estación Insurgentes. Sofía pudo ver a través de las ventanas que la lluvia había comenzado a caer con fuerza y algunos pasajeros corrían hacia las salidas. «¿Está seguro de que no será una molestia?» «Completamente seguro. Tengo varias habitaciones de huéspedes. Bájese en la próxima estación Sevilla. Yo la estaré esperando en la salida». «Pero usted no tiene que...» «Señorita Herrera, insisto, no podría dormir tranquilo sabiendo que está en riesgo por una tormenta después de haber trabajado tan duro para ayudar a otros». Sofía cerró los ojos por un momento. La lluvia golpeaba cada vez más fuerte y podía escuchar anuncios en el metro sobre posibles suspensiones del servicio. «Está bien. Nos vemos en la estación Sevilla». «Perfecto. Estaré ahí en 10 minutos». Cuando colgó el teléfono, Sofía sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Había aceptado pasar la noche en casa de un hombre que apenas conocía,
pero que de alguna manera le inspiraba una confianza que no podía explicar completamente. El tren se detuvo en Sevilla, y cuando Sofía subió las escaleras hacia la superficie, se encontró con una tormenta que era mucho más intensa de lo que había imaginado. El viento soplaba con fuerza, las calles ya mostraban charcos considerables y los pocos peatones que había corrían buscando refugio. Vio los faros de un BMW negro que se acercaba lentamente. Alejandro bajó del coche con un paraguas grande y corrió hacia ella. «Venga, rápido», le gritó por encima del ruido de la tormenta. Corrieron juntos hacia el coche, pero aún así, Sofía llegó completamente empapada. Alejandro encendió la calefacción inmediatamente. «¿Está bien?», preguntó mientras salía cuidadosamente hacia las lomas. «Sí, solo un poco mojada. Gracias por venir por mí. No podía hacer menos. Mi casa está a solo 5 minutos de aquí». Mientras conducía por las calles cada vez más inundadas, Sofía observó el perfil de Alejandro. Había algo reconfortante en su presencia, una sensación de seguridad que no había esperado sentir, pero también había una tensión en el aire, una conciencia mutua de que esta noche los había puesto en una situación que ninguno de los dos había planeado. «Señorita Herrera», dijo Alejandro sin apartar la vista de la carretera, «quiero que sepa que mi casa tiene varias habitaciones. Usted tendrá toda la privacidad que necesite. Lo sé. Confío en usted». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera procesarlas completamente, pero cuando las dijo, se dio cuenta de que eran completamente ciertas. Había algo en Alejandro Mendoza que le inspiraba confianza, a pesar de conocerlo desde hace menos de 24 horas. Él la miró brevemente, y en sus ojos había una expresión que Sofía no pudo descifrar completamente. Gratitud, tal vez, o algo más profundo. «Gracias», respondió simplemente, pero había un peso en esa palabra que sugería que significaba mucho más para él de lo que ella podía imaginar. La mansión de Alejandro Mendoza se alzaba imponente contra el cielo tormentoso, sus líneas arquitectónicas modernas contrastando con la vegetación exuberante que la rodeaba. Sofía pudo ver a través de la lluvia que golpeaba el parabrisas que la casa estaba construida en varios niveles que se adaptaban a la topografía natural de las lomas de Chapultepec. Grandes ventanales de piso a techo permitían que la luz interior se filtrara hacia el jardín, creando un ambiente cálido y acogedor a pesar de la tormenta. «Es hermosa», murmuró Sofía mientras Alejandro estacionaba en el garaje subterráneo. «Gracias. La diseñé pensando en que fuera un hogar, no solo una casa, aunque debo admitir que a veces se siente demasiado grande para una sola persona». Había una melancolía en su voz que Sofía no pasó por alto. Mientras subían por un elegante ascensor hacia la planta principal, se dio cuenta de que había muchas cosas sobre Alejandro Mendoza que no conocía, aspectos de su vida que no aparecían en las revistas de negocios ni en los artículos sobre su fundación. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Sofía se encontró en un espacio que combinaba perfectamente la elegancia moderna con la calidez mexicana. Los pisos de mármol travertino se extendían hacia una sala de estar con techos altos y una chimenea encendida. Obras de arte mexicano contemporáneo decoraban las paredes, y a través de los ventanales se podía ver la ciudad iluminada abajo, aunque la tormenta hacía que las luces se vieran difusas y distantes. «Por favor, siéntase como en casa», dijo Alejandro dirigiéndose hacia un mueble bar elegante. «¿Le gustaría algo caliente? ¿Té, café, chocolate?» «Un té estaría perfecto, gracias». Mientras Alejandro preparaba las bebidas, Sofía observó más detenidamente el espacio. Había algo contradictorio en la decoración. Por un lado, todo era claramente costoso y de buen gusto, pero por otro, había una sensación de soledad que permeaba el ambiente. Pocos objetos personales, pocas fotografías, como si la casa fuera más un museo que un hogar. «¿Vive aquí solo?», preguntó, inmediatamente arrepintiéndose de la pregunta por lo directa que sonaba. Alejandro se detuvo por un momento antes de responder. «Sí, desde hace 5 años. Después de que mi padre murió, mi madre se mudó a San Miguel de Allende. Dice que esta casa tiene demasiados recuerdos. Y usted se quedó con los recuerdos. Alguien tenía que hacerlo». Le entregó una taza de té de manzanilla humeante, y Sofía notó que sus dedos se rozaron brevemente durante el intercambio.
Había una electricidad sutil en el contacto que la hizo consciente de que estaba en una situación mucho más íntima de lo que había anticipado. Señorita Herrera, antes de que le muestre su habitación, hay algo que me gustaría preguntarle. Por favor, dígame, Sofía, y usted puede preguntarme lo que guste. ¿Qué opina realmente de lo que hacemos en la fundación? No la respuesta diplomática que le daría a un jefe, sino su opinión honesta. Sofía se acomodó en el sofá, sosteniendo la taza entre sus manos para sentir el calor. Creo que es genuino. Esta noche, cuando habló sobre la familia Rodríguez, vi algo en sus ojos que no se puede fingir, pero también creo que hay algo más profundo detrás de todo esto, algo personal. Alejandro se sentó en el sofá opuesto, manteniendo una distancia respetuosa, pero permitiendo que la conversación fluyera naturalmente. Tiene razón. Cuando mi padre murió, me dejó una empresa valorada en miles de millones de pesos, pero también me dejó una pregunta. ¿Para qué sirve todo esto si no mejora la vida de nadie más que la mía? Y encontró la respuesta. Estoy en el proceso de encontrarla. Cada casa que construimos, cada familia que ayudamos, es un paso hacia esa respuesta. Sofía lo observó cuidadosamente. Había una vulnerabilidad en su expresión que contrastaba completamente con la imagen del empresario exitoso que había visto esa mañana. ¿Puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Se siente solo? La pregunta quedó suspendida en el aire como la lluvia que golpeaba contra los ventanales. Alejandro miró hacia el fuego de la chimenea antes de responder. Sí, mucho. Cuando tienes tanto dinero como yo, es difícil saber si las personas se acercan a ti por quién eres o por lo que tienes. Es más fácil mantener cierta distancia. Debe ser una carga muy pesada. Lo es. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, me siento acompañado. No sé si es por la tormenta, por el éxito del evento, o por tener a alguien que realmente entiende lo que estamos tratando de hacer. Sofía sintió que se le aceleraba el corazón. Había una honestidad en las palabras de Alejandro que la conmovió profundamente. Yo también me siento acompañada. Hace semanas que no tenía una conversación real con alguien. Es extraño cómo a veces nos sentimos más solos, rodeados de gente, que cuando estamos físicamente solos. Exactamente. Un rayo iluminó momentáneamente todo el salón, seguido por un trueno que hizo vibrar las ventanas. Sofía se sobresaltó ligeramente y Alejandro se inclinó hacia adelante con preocupación. ¿Está bien? Sí, solo me asusté un poco. No estoy acostumbrada a tormentas tan fuertes. Esta casa es muy segura. Fue diseñada para resistir cualquier tipo de clima extremo. No era la tormenta de afuera la que me preocupaba. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Alejandro la miró con una intensidad que le hizo darse cuenta de que él había entendido perfectamente a qué se refería. El silencio que siguió a las palabras de Sofía fue cargado de significado. Ambos sabían que la conversación había tomado un rumbo que ninguno de los dos había planeado, pero que tal vez ambos habían estado deseando inconscientemente. Alejandro se levantó lentamente y se acercó a la ventana, observando cómo la lluvia creaba patrones impredecibles en el cristal. Sofía, no quiero que sienta que está en una situación incómoda. Cuando la invité a quedarse, fue genuinamente por su seguridad. Lo sé, y confío en usted. ¿Por qué? Se giró para mirarla. Apenas me conoce desde hace 24 horas. Sofía dejó su taza sobre la mesa de centro y se levantó también, acercándose a la ventana desde el otro lado. Porque esta noche vi quién es realmente cuando nadie más estaba mirando. Vi cómo trató a los meseros, cómo se emocionó cuando habló de las familias que ayudan, cómo se preocupó por mi seguridad sin esperar nada a cambio. Y yo vi a alguien que organizó un evento perfecto sin conocer a nadie, que se emocionó genuinamente cuando hablé de nuestro trabajo, que acepta ayuda sin perder su dignidad. Se quedaron así, uno frente al otro con la ventana entre ellos, como si el cristal fuera la única barrera que los separaba de algo que ambos querían, pero ninguno se atrevía a nombrar. Sofía, hay algo que debo decirle. La razón por la que le ofrecí el trabajo no fue solo por su desempeño esta noche. No, fue porque cuando la vi esta mañana, nerviosa pero determinada, me recordó algo que había perdido, la pasión por hacer algo significativo. Hace mucho tiempo que no conocía a alguien que me inspirara a ser mejor persona. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba.
Había una vulnerabilidad en la voz de Alejandro que la conmovió profundamente. Alejandro usó su nombre por primera vez. Yo no soy de su mundo. Vivo en un departamento de 40 metros cuadrados en la Roma Norte, como frijoles y arroz la mayoría de los días, y hasta hace una semana no sabía si podría pagar la renta. Y yo vivo en una casa de 800 metros cuadrados. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas, y no recuerdo cuándo fue la última vez que alguien me abrazó sin querer algo a cambio. La honestidad brutal de su confesión hizo que Sofía sintiera un nudo en la garganta. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó en voz baja. «No lo sé, pero por primera vez en años no me importa no tener todas las respuestas». Otro rayo iluminó el cielo, y en ese momento de claridad, Sofía vio algo en los ojos de Alejandro que la hizo tomar una decisión que cambiaría todo. «Tal vez debería irme al sofá», dijo, pero no se movió. «Tal vez debería», respondió él tampoco moviéndose. «Alejandro, si acepto su oferta de trabajo, esto no puede pasar. Sería demasiado complicado». «Lo sé. Y si esto pasa, tal vez no debería aceptar el trabajo». «También lo sé». Se miraron por un momento que pareció eterno, conscientes de que estaban en el punto de no retorno. «¿Qué haría si no tuviera que preocuparse por las consecuencias?», preguntó Alejandro. «Te pediría que me abrazaras. Solo eso. Solo sentir que no estoy sola en el mundo por una noche». Alejandro rodeó la mesa de centro que los separaba y se detuvo frente a ella. Era más alto de lo que había notado antes, y tuvo que inclinar la cabeza hacia arriba para mirarlo a los ojos. «Confía en mí», dijo en voz baja, extendiendo sus brazos. Sofía se acercó a él como si fuera lo más natural del mundo. Cuando sus brazos se cerraron alrededor de ella, sintió una calidez que no había experimentado en meses. No era solo física, era emocional, espiritual. Era la sensación de estar exactamente donde debía estar. «Gracias», murmuró contra su pecho. «¿Por qué?». «Por hacerme sentir valiosa otra vez». Alejandro apoyó su barbilla en la parte superior de su cabeza, y Sofía pudo sentir cómo se relajaba entre sus brazos. «Gracias a ti también». «¿Por qué?». «Por hacerme recordar lo que se siente estar vivo». Se quedaron así, abrazados en medio del salón, mientras la tormenta rugía afuera y el fuego de la chimenea creaba sombras danzantes en las paredes. Ninguno de los dos sabía qué pasaría mañana, pero en ese momento habían encontrado algo que ambos habían estado buscando sin saberlo, una conexión real con otra persona. Cuando finalmente se separaron, Alejandro tomó su rostro entre sus manos con una ternura que la sorprendió. «Sofía, quiero que sepas que pase lo que pase, este momento es real. No tiene nada que ver con el trabajo, con el dinero, con las diferencias entre nuestros mundos. Es solo sobre nosotros». «Lo sé», respondió apoyando su mano sobre la de él. «Yo también lo siento». «¿Te gustaría que te muestre tu habitación?», preguntó, aunque ninguno de los dos se movió. «En un momento», respondió sin apartar la mirada de sus ojos, porque por primera vez en mucho tiempo, ambos se sentían exactamente donde pertenecían, en los brazos del otro, protegidos de la tormenta de afuera y de la soledad que los había acompañado durante tanto tiempo. La lluvia continuaba golpeando contra las ventanas, pero dentro de la casa habían encontrado su propio refugio. El reloj del salón marcaba las 3:30 a.m. cuando Sofía y Alejandro finalmente se separaron del abrazo. La tormenta había amainado ligeramente, pero la lluvia continuaba creando un ritmo constante contra las ventanas. Ninguno de los dos parecía tener prisa por terminar la noche. «¿Tienes hambre?», preguntó Alejandro, rompiendo el silencio que se había vuelto cómodo entre ellos. «Sé que es tarde, pero no cenaste después del evento. Ahora que lo mencionas, estoy hambrienta, pero no quiero que te molestes». «No es molestia. De hecho, cocinar me relaja. ¿Te parece si vamos a la cocina?». Sofía asintió, curiosa por ver esta faceta más doméstica de Alejandro. La siguió a través de un pasillo que llevaba hacia la parte trasera de la casa, donde se encontraba una cocina que parecía sacada de una revista de diseño. Electrodomésticos de acero inoxidable, una isla central de granito negro y una ventana que daba hacia el jardín trasero. «¿Qué te parece si hacemos quesadillas?», propuso Alejandro, dirigiéndose hacia el refrigerador. «Tengo queso Oaxaca, champiñones, y creo que hay quelites». «Suena perfecto. ¿Puedo ayudarte?». «Claro. Puedes picar los champiñones mientras yo preparo la masa».
Trabajaron en silencio durante varios minutos, pero era un silencio cómodo, cargado de una intimidad doméstica que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. Sofía observó cómo Alejandro manejaba la masa con una destreza que hablaba de práctica. ¿Dónde aprendiste a cocinar así? Mi abuela materna. Cuando era niño, pasaba los veranos en su casa en Xochimilco. Ella decía que un hombre que no sabía cocinar era un hombre que no sabía cuidar de sí mismo o de los demás. Sabia mujer. Lo era. Murió cuando yo tenía 15 años, pero me enseñó más sobre la vida en esos veranos que todo lo que aprendí después en la universidad. Sofía notó cómo la expresión de Alejandro se suavizaba cuando hablaba de su abuela. Había una calidez en sus ojos que no había visto antes. ¿Qué más te enseñó? Que el dinero no significa nada si no tienes a alguien con quien compartir la comida, que la generosidad real no se mide en pesos, sino en tiempo y atención, que las personas más importantes en tu vida no son las que pueden darte más, sino las que te aceptan como eres. Por eso comenzaste la fundación. Alejandro se detuvo por un momento, reflexionando. Creo que sí. Cuando mi padre murió, me di cuenta de que había construido un imperio empresarial, pero había perdido de vista a las personas. Mi abuela nunca habría estado orgullosa de eso, pero estaría orgullosa de lo que haces ahora. Espero que sí. Terminaron de preparar las quesadillas y se sentaron en una pequeña mesa junto a la ventana de la cocina. La lluvia había creado un jardín que parecía un cuadro impresionista, con las luces exteriores reflejándose en los charcos y las plantas. Mi turno de preguntar, dijo Alejandro. ¿Qué te motivó a estudiar diseño gráfico? Quería contar historias. Siempre me fascinó cómo una imagen podía transmitir emociones, cómo los colores podían cambiar el estado de ánimo de las personas. Cuando era pequeña, mi familia no tenía dinero para libros, pero yo recortaba imágenes de revistas que encontraba y creaba mis propias historias. ¿Y funcionó? ¿Conseguiste contar las historias que querías? Sofía masticó pensativamente antes de responder. Algunas. Pero la mayoría del tiempo terminaba diseñando anuncios para productos que no me importaban, para empresas que no creían en nada más que en vender. Esta noche fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que mi trabajo tenía un propósito real. ¿Te refieres al evento? Me refiero a ayudar a contar la historia de esas familias. Cuando vi las fotos en las pantallas, cuando escuché tu discurso, sentí que estaba siendo parte de algo que realmente importaba. Alejandro extendió su mano sobre la mesa y tomó la de ella. Sofía, me gustaría que fueras parte de nuestra historia, no solo como empleada, sino como alguien que realmente entiende lo que estamos tratando de hacer. ¿Qué estás diciendo exactamente? Que me gustaría que trabajaras conmigo, que diseñaras nuestras campañas, que ayudaras a contar estas historias de la manera que merecen ser contadas. Pero más que eso, me gustaría conocerte mejor. Entender quién eres cuando no estás trabajando, qué te hace reír, qué te preocupa por las noches. Sofía sintió que se le aceleraba el corazón. Era exactamente lo que quería escuchar, pero también lo que más la asustaba. Alejandro, hay algo que debes saber. Yo no soy como las mujeres de tu círculo social. No sé cómo comportarme en cenas elegantes, no tengo ropa de diseñador, no... ¿Crees que me importa algo de eso? Debería importarte. Las diferencias sociales son reales, Alejandro. No van a desaparecer porque nos abracemos en tu sala. Alejandro se inclinó hacia adelante, sin soltar su mano. Sofía, durante los últimos 5 años he salido con mujeres que tenían todos los códigos sociales correctos, toda la ropa adecuada, todas las conexiones apropiadas. ¿Y sabes qué? Ninguna de ellas me hizo sentir ni una fracción de lo que tú me has hecho sentir en estas últimas horas. ¿Qué es lo que te hago sentir? Vivo, auténtico, como si valiera la pena levantarme mañana por la mañana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sofía sabía que estaba en el punto de tomar una decisión que cambiaría todo. Podía levantarse, ir a la habitación de huéspedes y por la mañana regresar a su vida anterior. O podía quedarse y explorar hacia dónde podría llevarlos esta conexión que había surgido entre ellos. Tengo miedo, admitió finalmente. ¿De qué? De que esto sea demasiado bueno para ser verdad. De que mañana despiertes y te des cuenta de que fue solo el momento, la tormenta, la adrenalina del evento. Alejandro se levantó de su silla y se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. Sofía,
He estado viviendo en piloto automático durante 5 años. Hoy me sentí realmente presente por primera vez desde que mi padre murió. Eso no se debe a la tormenta o a la adrenalina. Se debe a ti. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque cuando te vi esta mañana, algo en mi interior despertó. Y ahora que te conozco mejor, sé que no quiero que vuelva a dormirse. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las nubes que se dispersaban cuando Sofía y Alejandro finalmente decidieron que era hora de descansar. Habían pasado las últimas 4 horas hablando de todo. Sus sueños, sus miedos, sus familias, sus fracasos y esperanzas. Era como si hubieran estado guardando todas esas conversaciones durante años, esperando a la persona correcta para compartirlas. Te voy a mostrar la habitación de huéspedes, dijo Alejandro, aunque ninguno de los dos se movió inmediatamente de la mesa de la cocina. Probablemente sea lo mejor, respondió Sofía, aunque había una parte de ella que no quería que terminara esta noche suspendida en el tiempo. Subieron por una escalera de mármol hasta el segundo piso, donde un pasillo amplio conectaba varias habitaciones. Alejandro abrió una puerta que revelaba una habitación elegante y acogedora, una cama king size con ropa de cama blanca, un balcón pequeño que daba hacia el jardín y un baño privado con una ducha de lluvia. Hay pijamas nuevas en el armario, productos de baño y toallas frescas, explicó Alejandro. Mi habitación está al final del pasillo, por si necesitas algo. Gracias. Por todo. Por rescatarme de la tormenta. Por la conversación. Por hacerme sentir como si valiera la pena. Sofía, tú no necesitas que nadie te haga sentir como si valieras la pena. Tú vales la pena por ti misma. Yo solo tuve la suerte de estar aquí para recordártelo. Se quedaron parados en el umbral de la habitación, conscientes de que en cuanto cruzaran esa puerta, la noche oficial terminaría y tendrían que enfrentar la realidad de lo que había pasado entre ellos. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Sofía. Pero cuando ella comenzó a cerrar la puerta, él puso su mano suavemente sobre la madera. Sofía, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué? Pase lo que pase mañana. Quiero que sepas que esta noche cambió algo en mí. No sé exactamente qué, pero sé que ya no puedo pretender que estoy satisfecho con la vida que tenía antes de conocerte. Para mí también cambió todo. Hace 24 horas pensaba que mi vida se estaba desmoronando. Ahora siento como si estuviera a punto de comenzar realmente. ¿Qué significa eso para nosotros? No lo sé, pero me gustaría descubrirlo. Alejandro sonrió, y Sofía notó que era la primera sonrisa completamente genuina que había visto en él. A mí también me gustaría descubrirlo. Esta vez, cuando cerró la puerta, ambos sabían que no era un final, sino un paréntesis. Sofía se duchó y se puso una de las pijamas que encontró en el armario. Suave seda azul que probablemente costaba más que su renta mensual. Cuando se acostó en la cama, más cómoda que cualquier cosa en la que hubiera dormido antes, no pudo evitar sonreír. Al final del pasillo, Alejandro también se duchó y se acostó en su propia cama, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sofía, escuchaba su risa, sentía la calidez de su abrazo. Había algo en ella que había despertado una parte de él que había estado dormida durante años. A las 7:30 a.m., Sofía despertó con el sonido de los pájaros en el jardín. La tormenta había pasado completamente y el sol brillaba a través de las cortinas. Por un momento, se sintió desorientada, hasta que recordó dónde estaba y por qué. Se levantó y miró por la ventana hacia el jardín, que se veía lavado y fresco después de la lluvia. Era hermoso, pero lo que más la impactó fue la vista de Alejandro sentado en una terraza abajo, con una taza de café en las manos, mirando hacia el mismo jardín. Como si hubiera sentido su mirada, levantó la vista hacia su ventana. Cuando sus ojos se encontraron, él sonrió y levantó su taza en un saludo silencioso. Sofía le devolvió la sonrisa y le hizo una seña de que bajaría en unos minutos. Se vistió con la ropa del día anterior, que había sido lavada y planchada durante la noche por el personal de la casa, y bajó hacia la terraza. «Buenos días», dijo Alejandro, levantándose para saludarla. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en mucho tiempo». «¿Y tú?» «Pensé mucho, pero fueron buenos pensamientos». «¿Sobre qué?» «Sobre lo que me dijiste anoche, sobre descubrir qué significa todo esto para nosotros».
Sofía se sentó en la silla que él le había apartado, y él le sirvió café de una cafetera que había en la mesa. ¿Y llegaste a alguna conclusión? Sí, creo que llegué a varias conclusiones. ¿Cuáles? Alejandro se sentó frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Primera, quiero que trabajes conmigo en la fundación. No como mi empleada, sino como mi socia. Alguien que ayude a tomar decisiones importantes y que tenga voz en cómo contamos nuestras historias. Alejandro, yo no tengo experiencia en... Tienes algo más valioso que experiencia. Tienes corazón. Tienes la capacidad de ver lo que realmente importa. ¿Cuál es la segunda conclusión? Que quiero conocerte mejor. Quiero saber qué te gusta desayunar, qué película te hace llorar, cómo te ves cuando despiertas por la mañana. Quiero presentarte a mi madre. Quiero conocer a tu familia. Quiero entender todos los pequeños detalles que te hacen ser quien eres. Sofía sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Y la tercera? Que no quiero que te vayas. Sé que es prematuro. Sé que apenas nos conocemos, pero no quiero que regreses a tu departamento y que esto termine siendo solo una noche hermosa que recordemos de vez en cuando. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Que me des una oportunidad, que nos demos una oportunidad. Que veamos hacia dónde puede llevarnos esto si le damos tiempo y espacio para crecer. Sofía miró hacia el jardín, procesando todo lo que él había dicho. Era exactamente lo que quería escuchar, pero también representaba un salto hacia lo desconocido que la aterrorizaba. Alejandro, si hacemos esto, si realmente intentamos algo, necesito que entiendas que no va a ser fácil. Vamos a tener que enfrentar diferencias reales, comentarios de la gente, expectativas. Lo sé. Y estoy dispuesto a enfrentar todo eso si tú estás dispuesta a intentarlo conmigo. ¿Y si no funciona? ¿Y si sí funciona? Sofía sonrió reconociendo sus propias palabras de la noche anterior. Está bien, hagámoslo, pero con una condición. ¿Cuál? Que sea real. No quiero que me trates como si fuera de cristal, ni que cambies quién eres para que esto funcione. Si vamos a intentarlo, tiene que ser auténtico. Trato hecho. Se estrecharon las manos por encima de la mesa, pero cuando sus dedos se tocaron, ninguno de los dos quiso soltarse. En el jardín, los pájaros cantaban la llegada de un nuevo día, y por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que tenían algo por lo que esperar con ansias el futuro. Entonces, socia, dijo Alejandro con una sonrisa, ¿cuál crees que debería ser nuestro próximo proyecto? Construir algo hermoso juntos, respondió Sofía, y ambos sabían que no se refería solo a las casas. 3 semanas después de la tormenta, Sofía se encontraba en su nueva oficina en la Torre Mendoza, revisando los diseños para la siguiente campaña de la fundación. La transición había sido más compleja de lo que había anticipado, no solo profesionalmente, sino también en términos de su relación con Alejandro. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Sofía, habla Patricia. El señor Mendoza necesita que vayas a la sala de juntas. Hay algunos inversionistas que quieren conocer los detalles de la nueva campaña. ¿Inversionistas? Pensé que era solo una reunión de equipo. Hubo un cambio de planes. Te veo allá en 5 minutos. Sofía colgó el teléfono con una sensación de inquietud. Durante las últimas semanas había notado que Alejandro a veces no la incluía en todas las reuniones importantes, y aunque él insistía en que era para protegerla mientras se adaptaba, ella comenzaba a sentir que tal vez él no la veía realmente como una socia igual. Cuando entró a la sala de juntas, encontró a Alejandro sentado en la cabecera de una mesa larga, rodeado de 5 hombres en trajes caros. Todos eran claramente mayores que ella, y todos la evaluaron con miradas que oscilaban entre la curiosidad y el escepticismo. Caballeros, les presento a Sofía Herrera, nuestra nueva directora de Comunicaciones y Desarrollo Creativo, dijo Alejandro, levantándose para hacer las presentaciones. Un placer conocerla, señorita Herrera, dijo uno de los hombres, un señor de unos 60 años con cabello gris. Soy Roberto Villalobos, presidente de la Asociación de Empresarios de Polanco. Hemos escuchado cosas muy interesantes sobre su trabajo. Gracias, señor Villalobos. Es un honor estar aquí. Sofía, ¿podrías presentarles la campaña que hemos estado desarrollando?, pidió Alejandro. Sofía se acercó a la pantalla y comenzó a explicar el concepto. Más que una casa, un hogar, una campaña,
que mostraría no solo las construcciones físicas, sino el impacto emocional y social que tenían en las familias beneficiarias. Es un enfoque muy emotivo, comentó otro de los inversionistas. ¿No cree que sería más efectivo centrarse en los números? Retorno de inversión, impacto económico, ese tipo de métricas. Los números son importantes, señor Ramírez, respondió Sofía, pero lo que realmente motiva a las personas a donar no son las estadísticas, sino las historias. Cuando la gente se conecta emocionalmente con una causa, está dispuesta a comprometerse a largo plazo. Eso suena muy bien en teoría, pero nosotros manejamos portfolios de inversión social. Necesitamos datos concretos. Sofía sintió que se le aceleraba el pulso. Podía sentir que estos hombres no la tomaban en serio, y cuando miró a Alejandro, notó que él parecía incómodo. Señor Ramírez, entiendo su preocupación, pero permítame preguntarle algo. ¿Usted donó a la fundación después de la gala de hace 3 semanas? Sí, efectivamente. ¿Fue porque vio las cifras en la presentación de PowerPoint o porque escuchó la historia de la familia Rodríguez que contó el señor Mendoza? El hombre se quedó callado por un momento. Creo que fue por la historia. Exactamente. Los números validan la decisión, pero las emociones la inspiran. Nuestra campaña combina ambos enfoques. Roberto Villalobos se inclinó hacia adelante. Señorita Herrera, ¿cuál es su experiencia previa en gestión de fundaciones? No tengo experiencia previa en fundaciones, señor Villalobos, pero sí tengo experiencia en comunicación, en entender qué mueve a las personas, y más importante aún, tengo experiencia en vivir las realidades que estamos tratando de cambiar. ¿A qué se refiere exactamente? Sofía miró a Alejandro, quien le hizo una seña sutil de que continuara. Me refiero a que hace un mes yo estaba enfrentando un desalojo. Sé lo que se siente no tener seguridad habitacional, no por estudios de mercado, sino por experiencia personal. Esa perspectiva es invaluable para una fundación que busca construir hogares dignos. Un silencio incómodo llenó la habitación. Sofía se dio cuenta de que acababa de revelar algo que tal vez no debería haber compartido en ese contexto, pero era tarde para retractarse. Bueno, dijo Villalobos finalmente, esa es ciertamente una perspectiva única. La reunión continuó durante otra hora, pero Sofía pudo sentir que la dinámica había cambiado. Los inversionistas fueron cordiales, pero distantes, y Alejandro estuvo inusualmente callado durante el resto de la presentación. Cuando los inversionistas se fueron, Alejandro cerró la puerta de la sala de juntas y se giró hacia Sofía. ¿Podemos hablar? Por supuesto. Sofía, entiendo que quieras ser auténtica, pero tal vez no era necesario mencionar tu situación personal anterior. ¿Por qué no? Porque estos hombres manejan millones de pesos. Necesitan confiar en que las personas a cargo de sus inversiones son estables. Sofía sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿Estables? ¿Estás diciendo que porque estaba pasando por dificultades económicas soy inestable? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en ciertos contextos es mejor presentar tu experiencia profesional antes que tu experiencia personal. Alejandro, mi experiencia personal es la razón por la que entiendo este trabajo. Es la razón por la que puedo conectar con las familias que ayudamos. No voy a esconderla para hacer sentir más cómodos a un grupo de hombres ricos. No te estoy pidiendo que la escondas. Te estoy pidiendo que seas estratégica sobre cuándo y cómo la compartes. ¿Sabes qué? Creo que el problema no es mi falta de estrategia. Creo que el problema es que te avergüenzas de mi origen. Eso no es justo, Sofía. ¿No? Entonces, ¿por qué me presentaste como directora de comunicaciones en lugar de como tu socia? ¿Por qué no me incluiste en la planeación de esta reunión? ¿Por qué siento que me estás tratando como a una empleada que necesita ser protegida en lugar de como a una igual? Alejandro se pasó la mano por el cabello claramente frustrado. Sofía, estoy tratando de protegerte. Estos círculos pueden ser muy duros, muy clasistas. Pensé que era mejor introducirte gradualmente. ¿Introducirme? ¿Como si fuera un proyecto de caridad? No digas eso, sabes que no es así. Lo sé, porque desde que empecé a trabajar aquí, siento que estás tratando de moldearme en algo que no soy. Ropa nueva, capacitaciones sobre protocolo social, reuniones a las que no me invitas porque no son apropiadas para mi nivel.
Estoy tratando de ayudarte a tener éxito. ¿Según quién? ¿Según los estándares de Roberto Villalobos? ¿Según lo que esperan los inversionistas? Alejandro se sentó en una de las sillas, viéndose repentinamente agotado. Sofía, no quiero pelear contigo. Quiero que esto funcione. Quiero que tengamos éxito juntos. Yo también quiero que funcione, pero no va a funcionar si tú no confías en que puedo manejar las realidades de este mundo sin que me protejas constantemente. ¿Y si cometes un error? ¿Y si dices algo que ofenda a los donadores importantes? Entonces aprenderé de ese error. Pero no puedes tomar esa decisión por mí. Se miraron por un momento, ambos conscientes de que habían llegado a un punto de inflexión en su relación. Sofía, tal vez deberíamos tomarnos un descanso, separar lo personal de lo profesional hasta que las cosas se calmen. ¿Eso es lo que quieres? Es lo que creo que necesitamos. Sofía asintió lentamente, sintiendo que algo se rompía en su interior. Está bien, pero que quede claro, no voy a cambiar quién soy para encajar en tu mundo. Si no puedes aceptar eso, entonces tal vez no somos tan compatibles como pensábamos. Una semana después de la confrontación en la sala de juntas, Sofía y Alejandro habían mantenido una distancia profesional cortés pero fría. Trabajaban en el mismo edificio, asistían a las mismas reuniones, pero la calidez que había caracterizado sus primeras semanas juntos había desaparecido por completo. Sofía estaba terminando de revisar los materiales para la siguiente visita de campo cuando Patricia entró a su oficina. Sofía, hay una familia en Ecatepec que quiere conocerte. Los Rodríguez, los que mencionó el señor Mendoza en la gala. ¿Quieren conocerme a mí específicamente? Sí. Aparentemente, alguien les contó sobre la nueva campaña y quieren agradecer personalmente a la persona que está ayudando a contar su historia. Sofía sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Desde que había comenzado a trabajar en la fundación, había estado revisando datos, fotografías y reportes, pero no había tenido contacto directo con las familias beneficiarias. ¿Cuándo podríamos ir? Mañana por la mañana, si te parece bien. El señor Mendoza también irá. Al día siguiente, Sofía y Alejandro viajaron en silencio hacia Ecatepec. Era la primera vez que estaban solos en un espacio cerrado desde su discusión y la tensión era palpable. Sofía, sobre lo que pasó la semana pasada. Alejandro, concentrémonos en la visita. Podemos hablar de nosotros después. Está bien. Cuando llegaron al desarrollo habitacional que la fundación había construido, Sofía se sorprendió por lo que vio. No era un complejo residencial lujoso, pero tampoco era lo que había esperado. Las casas eran sencillas pero dignas, pintadas en colores alegres, con pequeños jardines al frente y una cancha de fútbol comunitaria en el centro. Señor Mendoza. Una mujer de mediana edad salió corriendo de una de las casas, seguida por dos niños pequeños. Qué gusto verlo otra vez. Señora Rodríguez, el gusto es mío. Le presento a Sofía Herrera, nuestra directora de comunicaciones. Usted es la que va a ayudar a contar nuestra historia, exclamó la mujer, abrazando a Sofía con una calidez que la sorprendió. Pase, pase, quiero mostrarle todo. Durante la siguiente hora, Sofía recorrió no solo la casa de los Rodríguez, sino varias otras en el complejo. Habló con madres que por primera vez podían permitir que sus hijos estudiaran en sus propias habitaciones, con padres que ya no tenían que preocuparse por las goteras cuando llovía, con abuelos que podían recibir a sus familias en espacios dignos. Pero lo que más la impactó fue la forma en que hablaban de Alejandro. El señor Mendoza no solo construyó estas casas, le dijo la señora Rodríguez mientras preparaba café en su pequeña cocina. Él viene cada mes a preguntarnos cómo estamos, si necesitamos algo, si los niños están bien en la escuela. No es como otros patrones que dan dinero y se olvidan. Él realmente se preocupa. ¿Viene cada mes? Sí, y siempre trae algo para los niños. Útiles escolares, balones, a veces solo dulces. Pero lo importante es que viene. Sofía miró por la ventana hacia donde Alejandro estaba jugando fútbol con un grupo de niños en la cancha comunitaria. Tenía la camisa arremangada, estaba sudoroso y riéndose como si no tuviera una preocupación en el mundo. ¿Puedo preguntarle algo, señora Rodríguez? Claro, mija. ¿Qué opina de que alguien como yo, que viene de una situación similar a la que ustedes vivían antes, trabaje con el señor Mendoza? La señora Rodríguez la miró con sorpresa. ¿Usted también pasó por dificultades? Sí.
Hasta hace poco estaba a punto de perder mi departamento porque no podía pagar la renta. Ay, mija, entonces usted sí entiende. Mire, el señor Mendoza es un hombre bueno, pero a veces creo que no entiende completamente lo que se siente no tener nada. Usted sí. Eso es muy valioso. ¿Pero no cree que es extraño? ¿La diferencia entre él y yo? ¿Extraño? No, mija. Necesario. Él tiene el corazón para ayudar, pero usted tiene la experiencia para entender. Juntos pueden hacer mucho más que separados. Esa tarde, durante el viaje de regreso, Sofía y Alejandro finalmente hablaron. Sofía, quiero disculparme por la semana pasada. ¿Por qué parte específicamente? Por tratar de protegerte en lugar de confiar en ti, por presentarte como empleada en lugar de como socia, por asumir que sabía mejor que tú cómo manejar las situaciones. Aprecio la disculpa, pero necesito que entiendas que no estoy buscando tu protección. Estoy buscando tu respeto. Lo tienes. Completamente. Entonces, ¿por qué no me contaste que visitas a las familias cada mes? Alejandro se veía sorprendido. ¿Cómo supiste eso? La señora Rodríguez me lo contó. Alejandro, eso es increíble. ¿Por qué no lo incluimos en nuestras campañas? Porque no lo hago por publicidad, lo hago porque necesito saber que realmente estamos haciendo la diferencia. ¿Y no crees que eso conectaría con los donadores? ¿Ver que el fundador de la organización está personalmente involucrado? Alejandro consideró esto por un momento. Nunca lo había pensado así. Esa es exactamente la diferencia entre nosotros. Tú ves el trabajo como algo privado, personal. Yo veo el potencial de inspirar a otros contando esas historias. Tienes razón, pero también yo tengo razón en algo. Necesitamos encontrar maneras de contar esas historias que respeten tanto tu autenticidad como las expectativas de nuestros inversionistas. ¿Cómo propones que hagamos eso? Siendo un equipo de verdad. Yo manejo las relaciones con los grandes donadores, tú manejas la comunicación y la conexión con las familias. Pero tomas decisiones juntos, nos presentamos juntos, y cuando alguien cuestione tu experiencia yo la respaldo completamente. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Con lo personal? Alejandro se estacionó frente a un pequeño café en la Roma Norte. ¿Quieres que tomemos un café y hablemos de eso? Sí. Se sentaron en una mesa en la terraza del café, y por primera vez en una semana, Sofía sintió que estaba hablando con el hombre que había conocido la noche de la tormenta. Sofía, he estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre que tal vez no somos tan compatibles como pensábamos. Y creo que tienes razón. No somos compatibles. Sofía sintió que se le hundía el estómago. Oh, somos complementarios, que es algo mucho mejor. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tú me das cosas que yo no tengo. Autenticidad, conexión real con las personas que ayudamos, la habilidad de ver las cosas desde una perspectiva que yo nunca podré tener. Y espero que yo te dé cosas que tú necesitas, recursos, conexiones, experiencia en navegar sistemas complejos. ¿Y eso es suficiente para una relación? Sofía, las últimas semanas me han demostrado algo importante. No quiero estar contigo porque seas como yo. Quiero estar contigo porque eres exactamente quien eres. Tu origen, tu perspectiva, tu manera de ver el mundo, todo eso me hace querer ser mejor persona. ¿Y qué pasa cuando tu mundo no me acepte? Entonces cambiaremos mi mundo. Juntos. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿En serio? En serio. Pero necesito que me tengas paciencia mientras aprendo. Llevo 5 años viviendo en una burbuja y a veces voy a meter la pata, pero te prometo que siempre voy a intentar hacerlo mejor. Yo también necesito aprender. Necesito entender mejor cómo funciona tu mundo para poder ser más efectiva en él. Entonces aprendamos juntos. Extendieron sus manos sobre la mesa, y cuando se tocaron, ambos sintieron que habían encontrado algo que no sabían que estaban buscando. No solo amor, sino una sociedad real. Alguien que los desafiara a crecer, que los apoyara en sus debilidades y que compartiera sus sueños de hacer del mundo un lugar mejor. Socios, dijo Alejandro. Socios, respondió Sofía, y por primera vez, ambos entendieron que esa palabra significaba mucho más que trabajo. Significaba construir una vida juntos, una historia juntos, un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado solo. En el café de la Roma Norte,
Rodeados del ruido familiar de la ciudad que los había visto crecer de diferentes maneras, Sofía y Alejandro comenzaron a planear no solo su próxima campaña, sino su próximo capítulo juntos.